¿Cuánto le dan gracias a Dios por la enfermedad? Por la enfermedad. No, porque a veces, uy, Dios no nos escucha, estamos enfermos, mis hijos. Pero la canción que usted ha cantado hoy, yo me acuerdo que con esa canción tiene años. Una de las primeras canciones que conocí cuando recibí al Señor fue esa. Y yo me acuerdo que con ese CD, porque antes, para los que somos no tan... Yo no soy del Génesis, yo soy más allá como que de Malaquías por ahí. Pero ya hay el Nuevo Testamento, que son los jóvenes de ahora. Pero yo me acuerdo que yo estaba en mi habitación y me habían regalado el CD de Marcos Witt, que estaba convenció. Y yo puse esa canción, me puse no era ni cristiano, recién me estaban hablando, nos visitaban a la familia, a mi mamá, a mi hermana, a mí. Pero con esa canción la puse en mi cuarto y comencé, según yo, a adorar, a orar. Y con esa canción, sin ser bautizado, sin asistir a una iglesia, fui lleno del Espíritu Santo una mañana. Y me puse a llorar, a llorar, a llorar. Pero lloraba tan fuerte que mi mamá entró a mi cuarto, dijo, ¿qué te pasa? Yo lloraba, llamaron al pastor de la iglesia que nos estaba visitando todavía. Y dice, no, eso es una llenura del Espíritu Santo. Por eso en mi corazón siempre hay gratitud a Dios, porque esa canción marcó mi vida. Y uno debe cantar con entendimiento y aprender a darle gracias a Dios, cualquiera sea nuestra situación. Cualquiera. Si estamos enfermos, una temporada de enfermedad, gracias, Señor. Acuérdate qué le pasó a Job. Job dijo, gracias, gracias. Cualquier situación, toda situación, que vivió Job, en su corazón siempre hubo agradecimiento. Y ser agradecido es una virtud muy importante que debemos tener nosotros los hijos de Dios. ¿Cuántos son hijos de Dios? Amén. Los que no son hijos de Dios, que levanten la mano. Estamos conectados. Amén. En este mes de marzo vamos a entrar un tema, todos los pastores vamos a estar predicando acerca de este fue el mes pasado, de perseverar en la oración. ¿A cuántos les gusta orar? Uy, sinceridad es otra virtud, ¿no? Primero es la gratitud, después la sinceridad. Pero, ¿cuántos oran como los discípulos de Jesús? ¿Se quedan dormidos cuando están orando? ¿Sabe que el día más difícil que tuvo Jesús, le dijo a los discípulos, ven acá, mire, oren por mí que yo voy acá a orar porque una situación muy dura viene y voy a pedirle a Dios que me fortalezca, así que cuento con sus oraciones. ¿Y usted cómo se imagina que estaba orando Pedro, que estaba orando Mateo? ¿Cómo usted se imagina que eso era una oración, pero de esas poderosas? Y cuando Jesús regresó, ¿cómo los encontró a los que son teólogos? Entonces, ¿cuántos les gusta orar como los discípulos? Me identifico, pastor, dice. Es importante, la oración es el vínculo que nos conecta a Dios. ¿Sí? Hemos hablado de la fe, hemos hablado de las pruebas y este mes vamos a estar hablando de la oración. Y la oración nos conecta con Dios. Yo sé que al principio no es que uno quiera orar, tampoco no es que llene una encuesta, ¿cuál es su pasatiempo favorito? No va a poner oración, ¿no? A lo mejor usted pone jugar pelota, ver televisión. Poco es el que pone hobby favorito. Ya mira, la oración, mi hobby favorito. Pero nosotros como hijos de Dios debemos entender que la oración es aquel vínculo que nos va a llenar y a nutrir nuestro hombre espiritual. La oración nos permite que nuestro hombre espiritual esté fuerte, esté nutrido. ¿Alguna vez usted ha ido a hacer un trabajo fuerte sin desayunar, sin comer? Y cuando comienza a cargar las cosas, uno ya va perdiendo las luces, ¿no? Uno ya no sabe, ve blanco, ve borroso. Muchas veces nuestro hombre espiritual, cuando tiene que enfrentarse a situaciones difíciles, no está fuerte. Y ahí comienza la angustia, ahí comienza la desesperación, ahí comienza no sé qué hacer, qué decisión debo tomar.
Tiempo atrás predicaba un tema sobre que mi relación con Dios determina mi visión de las cosas. El que tiene relación con Dios sabe qué decisión tomar. Cuando no hay relación con Dios, no sabemos qué caminos o qué opciones coger. Por eso cuando viene la crisis no sabemos si ir al Churquero o si irnos a Santo Domingo a hacernos una limpia, porque el que no tiene relación con Dios no sabe qué camino tomar. Su hombre espiritual está debilitado porque no hay oración. Entonces, nuestro pastor nos dijo, el tema que vamos a trabajar, la semana pasada en reunión nos dijo, el tema que vamos a trabajar este mes es ser perseverantes en la oración. ¿Sí? Así que aquí vamos a estar la teoría, pero vamos a salir toda la semana a la práctica. ¿Ok? Así que no vamos a jugar carnaval, vamos a orar. No, ay, sí. Ay, como que no nadie dijo amén. Qué sincero que son. Lo importante de la Biblia no solo es venir a escucharla, porque la Biblia separa en dos grandes grupos a los cristianos. Los que escuchan la Biblia y no la practican, y los que la escuchan y sí la practican. Lo que va a determinar su relación con Dios, que usted sienta que es hijo, es que tengas una relación íntima con Dios y que practiquemos la palabra. Al momento de que usted practique la palabra de Dios, ¿cómo podemos? Un ejemplo así de que practiquemos la palabra de Dios. Jesús dijo, cuando venga alguien y te lastime o te hiera, no le pagues mal por mal. Mejor págale bien con mal. ¿Es difícil practicar eso? Eso es durísimo. Eso es durísimo. A veces tenemos problemas con la esposa, con los esposos, los hijos, los padres. Y lo que place no es pagarle precisamente bien con bien. También aquí vamos a desquitar. Si me la hace, no le fío a nadie. Pero Jesús dijo no. Jesús dijo, si alguien te lastima, si alguien te hace mal, tú págale con bien. ¿Cómo humanamente se puede hacer eso? No hay forma humana de que yo pueda responderle bien a alguien que me hace mal. Pero cuando la oración forma parte de mi ser, la hago mía, entonces algo espiritual se conecta conmigo y comienzo a dar fruto. Y el fruto del Espíritu que viene a mi vida es lo que cuando yo quiero responder mal, algo me contiene y salen palabras buenas de mi vida. Pero eso sale como fruto de una relación que yo debo tener con Dios, producto de mi tiempo de oración. El tiempo de oración es vital, es importante. Y quiero llevarlos a un personaje de ejemplo de oración. Alguien que oraba fervientemente, alguien que oraba sin ningún tipo de tapujos, le gustaba orar, es conocido por un hombre de oración. ¿Alguien tiene idea? Oraba 3 veces al día. Ya vamos. ¿Quién más? A ver. Ayúdeme a predicar esta mañana. El profeta Daniel. No sea profeta Daniel, por favor. El profeta Daniel, allá por la edad de 17 años, él era judío, sus padres le enseñaron la doctrina cristiana, la doctrina judía. Él llevó en su corazón todo lo que sus padres le enseñaron. Por allá a los 17 años vino el cautiverio. A todos los judíos que estaban los tomaron y se dispersó. ¿Sí? Daniel fue llevado delante del rey persa y ahí comenzó su vida. Y hay muchas historias acerca de Daniel. Pero quiero contarte hoy una de ellas que está en el libro de Daniel capítulo 6, versículo 10. Ya Daniel, más o menos a qué edad fue tomado cautivo, yo les comenté, 17 años. Para la fecha que vamos a hablar, ya habían transcurrido alrededor de unos 40 o 50 años. En el proceso, ¿se acuerdan la historia que Daniel fue invitado a comer al palacio?
y que Daniel decidió no contaminarse con la comida del rey. Eso sucedió por ahí como a los 19 o 20 años de Daniel. Y Daniel siguió viviendo en medio de la cultura babilónica. Más Daniel había vivido en la cultura babilónica que lo que había vivido con sus padres. Daniel ya tenía aproximadamente 50, 60 años. Daniel se había ganado el favor del rey. Ya había muerto Nabucodonosor, ahora estaba el rey Darío. Y Daniel era considerado uno de los sabios más importantes del medio. Nada de lo que pasaba estaba por fuera del conocimiento de Daniel. Todo lo que sucedía en el reino, Daniel tenía conocimiento porque era alguien muy estimado. El rey lo había puesto por encima de muchas personas. Pero Daniel era un hombre de oración. Dice la Biblia que Daniel oraba a su Dios. Imagínate lo que aprendió cuando tenía hasta 17 años. Hoy Daniel ya tenía aproximadamente 60 años. Han pasado promedio 45 años viviendo en Babilonia, conversando con gente de Babilonia, viendo culturas de Babilonia, fiestas paganas, ya muchas más de las que cuando él era niño. Pero nunca se dejó influenciar del entorno en que Daniel estaba viviendo. Nosotros a lo mejor vamos un mes al trabajo y ya dejamos de venir a la iglesia porque nos dejamos influenciar de cómo hablan mis compañeros de trabajo. Vamos a la universidad y a lo mejor entramos a la universidad siendo los cristianos que venimos a la iglesia, pero estamos en el medio, comienzan las invitaciones, comienza ¿sabes qué? Hay una reunión acá, hay una fiesta acá. Y entramos como cristianos a la iglesia y al primer año, ¿cómo salimos? Nos dejamos influenciar. O llegamos a un negocio como cristianos, pero no es que el sistema es así, que hay que trabajar de esta forma, que hay que pasar un dinero por acá para que las cosas funcionen. Entramos como cristianos, nos abanderamos como cristianos, pero cuando entramos al sistema, adoptamos esa manera, porque imagínense, porque si yo no hago así, entonces no va a haber negocio. Si yo no me hago amigos de los que están en la universidad, de los de la fiesta, a lo mejor no me toman en cuenta. Así empezamos a vivir nuestra vida cristiana. Al año, a los 2 años, nos dejamos influenciar. Daniel estaba cerca de 40 años viviendo en Babilonia, rodeado de gente babilónica, lo invitaban a reuniones, estaba ahí, pero la comunión que Daniel tenía con Dios era lo que le permitía a él no dejarse influenciar por el entorno que se estaba moviendo. ¿Cómo estamos, amados? ¿Cómo estamos? ¿Quiénes somos? En la iglesia somos cristianos, pero ¿quiénes somos afuera? ¿Quiénes somos en el barrio? Por eso es que a veces es difícil ganarse a la familia, porque la familia conoce probablemente esa versión nuestra que no se la ve en la iglesia. O cómo estamos en la universidad, nos cuesta ganar amigos de la universidad porque a lo mejor ni se han enterado en la universidad que yo soy cristiano. Mejor. El entorno afecta, no vamos a decir que no. Es imposible, por eso hay un dicho popular que dice, el que se junta con lobos, es un dicho popular. Porque el entorno afecta. La única forma que podemos permanecer usted y yo, de que ese entorno no nos afecte en el trabajo, en la universidad, en los negocios, en donde sea que estemos, en un ambiente donde no hay el pastor, el líder, donde nadie te conoce, donde eres tú con las otras personas, y que puedas mantenerte como Daniel, es que tengamos una vida de oración. Si no hay una vida íntima de oración, cualquier entorno va a hacer que cambiemos nuestra manera de hablar. Cualquier entorno va a hacer que cambiemos nuestra manera de pensar.
Daniel desde pequeño decidió no contaminarse con la comida del rey. Y pasaron años de Daniel, pero él guardó celosamente lo que de niño había aprendido. A tal punto que esos 40, 50 años que vivía en Babilonia no le hicieron mella en su creencia, porque él se conectaba con Dios, era un hombre de oración. Así que para no permitir dejarnos influenciar del medio que estamos, porque ahora es tremendo, jóvenes que escuchas, es tremendo lo que está pasando afuera, los ataques. No te voy a decir que es el diablo que te va a ver, no. Pero por falta de oración te puedes dejar influenciar. De aquí no tiene que ver el diablo y no le vamos a echar la culpa al diablo de que mañana pasado consumas drogas, pornografía, no. Es usted el que decide. Es usted el que decide, amado joven, amado esposo, que es tan fácil ahora ser infiel, consumir drogas, el alcohol. Pero usted es el que decide y la única forma de que no se deje contaminar de lo que está afuera es que tengamos una vida de oración. Que tengamos una vida de oración. Que vengamos aquí, perfecto, pero que esté en casa, ore. Los domingos, los lunes, los martes, que usted ore. Que aprendamos a orar. Que nos conectemos con Dios. En la religión tradicional a mí me enseñaban que la forma que yo podía conectarme con Dios era rezando el Padre Nuestro. Y si hacía algo mal tenía que rezar 10 Padre Nuestro, 10 Ave María. Ok, esa es una forma que ellos tienen. Pero aprendí a través de la palabra del Señor que mi oración no es algo que tiene que repetirse. Mi oración es algo que sale de mi corazón, que yo quiero agradecerle a Dios o pedirle a Dios, acercarme a Él de una forma genuina, de una forma en la cual yo no le oculte nada a Dios. Porque ni usted ni yo estamos libres de pecado. Ni usted ni yo estamos exceptos de hacer algo malo. ¿Quién no ha pecado? A ver, hoy día, ¿quién vino sin pecar? Somos susceptibles de pecar. Y cuando no tenemos esa vida de oración, lo que va pasando es que despacito ese pecado va caminando. Jesús dijo, ten cuidado de las pequeñas zorras, esos pequeños pecados. A ver, nos cuidamos de los pecados grandes. Yo sé, no hay pecado grande ni pequeño, perfecto. Pero a veces nos cuidamos de no adulterar, pero no nos cuidamos de no mentir. Y entonces vamos por aquí debajito, carcomiendo. La forma en que yo me puedo cuidar no de no pecar, sino de no permitir que ese pecado me lleve a una vida anterior, es que yo tenga mi vida de oración. Eso le pasó a Daniel. Entonces, ¿cuántos años estuvo Daniel para efectos de este capítulo 6 en Babilonia? ¿Cuánto tiempo había pasado? ¿A qué edad llegó Daniel a Babilonia? 17. Para efectos de lo que vamos a estudiar en el capítulo 6, ya Daniel estaba por la edad de los 50, 60 años. O sea, más o menos habían pasado unos 50 años ya Daniel. Estamos, ¿verdad? Entonces hay un edicto. Dice la palabra del Señor, versículo 10. Bueno, aquí hay una historia donde habían algunos que les caía mal Daniel. Habían unos sirvientes del rey que decían, Daniel. Y ellos, dice la palabra, que buscaron hacerle daño a Daniel, escarbando en él algo que podían usar en su contra. Vamos a ver qué hace Daniel. Lo siguieron, le montaron un detective privado a Daniel. Y ahí lo seguía Daniel por todos lados. Y se dieron cuenta, según lo que está en el capítulo 6, que estamos estudiando, les estoy contando, relatando el capítulo 6. Se dieron cuenta que Daniel no tenía nada que podían usar en su contra. Nada. O sea, no es que Daniel era uno en el palacio y era uno en su casa. No es que Daniel delante del rey iba y se presentaba como el sabio y después se iba por acá con sus amigos. No, Daniel era íntegro. Fruto de su vida de oración. ¿Por qué decimos esto? Porque en el versículo 10
Dice, cuando Daniel supo que el edicto había sido firmado, yo les voy a contar lo del edicto, entró en su casa y abiertas las ventanas de su cámara que daban hacia Jerusalén, se arrodillaba 3 veces al día y oraba y daba gracias delante de Dios como lo solía hacer. No es que Daniel estuvo en un... ¿Cuántos estamos así? Tenemos un problema, ay, ahora sí vamos a orar. Viene una deuda, bueno, ahora sí voy a orar. Se enfermó mi hijo, ahora sí voy a orar. Un diagnóstico médico, ahora no. Daniel dice que tenía la costumbre de orar 3 veces al día, tenía comunión con Dios. Así era su vida de oración. Así era. No es porque tenía un problema, empezó a orar. No es porque vino un edicto del rey donde su vida estaba en peligro, empezó a orar. No, era constante. Así había sido su vida esos 40 años en Babilonia, 50 años en Babilonia. Por eso no se contaminó. Por eso cuando los sátrapas buscaron que encontrarle a Daniel, no encontraban nada. Dice la palabra del Señor que en Daniel había un espíritu superior, versículo 3 del capítulo 6. Pero ese es fruto de una vida de oración, amado. Eso es fruto de una vida de oración. Queremos que Dios obre en nuestras vidas, queremos que Dios nos dirija, queremos que Dios haga en nosotros, pero no tenemos una vida de oración. La oración nos conecta con el Padre y esa oración, mira, Jesús, te digo algo, Jesús en el huerto de Getsemaní, Jesús estaba como preocupado por lo que iba a pasar. Jesús tenía temor de lo que iba a pasar. Uy, pastor, ¿por qué dice? Sí, porque dice la Biblia que Jesús hasta lloró, hasta salieron gotas de sangre de la presión que él tenía por lo que iba a pasar. Y de hecho Jesús le dijo al Padre, Padre, haz pasar de mí esta copa. ¿Sabe qué significa eso? Padre, por favor, mira lo que va a pasarme, no permitas que me pase eso, por favor. Jesús estaba experimentando una angustia tan grande y una aflicción en sí que estaba orándole al Padre para que le quite lo que tenía que pasar. Pero a través de la oración, Jesús se fortaleció porque le dijo, Señor, pero si es tu voluntad, ayúdame. Amado, la única forma de fortalecer nuestro hombre interior, nuestro hombre espiritual, es a través de la oración. Y si usted no tiene una vida de oración, entonces su hombre espiritual va a estar débil y no vamos a perseverar hasta el final. Y la palabra del Señor dice que solo aquellos que perseveran hasta el final serán salvos. Entonces se firma el edicto. Estos sátrapas, estos ayudantes del rey, buscando ocasión de caer a Daniel, fueron delante del rey Darío y le dijeron, mira, oh rey, ¿qué te parece si firmas un decreto en el que se diga que toda aquella persona que no te adore, que toda aquella persona que no busque de ti, tenga pena de muerte, rey? Me parece bien, rey, porque a Darío le caía bien Daniel. Se iban a tomar un café los dos, conversar, le caía súper bien, Darío lo estimaba a Daniel. Yo imagino todas las tardes hablando, la sabiduría que tenía Daniel, el rey, y Darío aprendía, el rey Darío aprendía de Daniel, le caía bien. Pero Darío nunca pensó que se trataba de hacer caer a Daniel. De hecho, cuando se enteró el rey que a Daniel lo llevaban como un reo por no haber cumplido ese decreto real, él se sintió triste, le dio pena. Entonces se firma el decreto y cuando vienen y pegan en todas las carteles, en todas las paredes, en todos los pilares de la aldea, de la sala, y dice, todo aquel que adore a otra estatua, a otro rey, que no sea la estatua del rey Darío, va a ser condenado a muerte. ¿Usted qué hace? Vamos a ver, ¿usted qué hace? Mire que no hay cámaras, es feriado, no estamos grabando el culto. Así que no va a quedar registrado. Pero usted en la posición de Daniel, ¿qué hace? Daniel tenía algunas opciones, ¿no? Bueno, o sea, ¿para qué vamos a abrir la ventana de la casa?
¿Para qué voy a abrir la ventana y que me vean orar? Yo voy a hacerlo, son 30 días apenas. O sea, no es que era de aquí, no, por 30 días. Entonces uno diría, bueno, voy a orar en secreto. Opción 1, ¿cuántos se van por esa opción? O mejor, ¿cuántos se van por la opción? Dios sabe que yo lo amo, que yo lo respeto, pero por 30 días mejor hacemos un alto, un paréntesis, unas vacaciones de oración y no oramos, ¿qué tal? Y así, pero Dios sabe que yo lo amo. Dios sabe que yo estoy... Daniel tenía algunas opciones de hacer frente a la circunstancia que estaba viviendo. Pero Daniel era un tipo que había aprendido, el profeta Daniel era un hombre que había aprendido que la oración lo había fortalecido y sabía que su fe debería ser pública. ¿Cómo está tu fe? Porque a veces somos cristianos aquí en secreto. ¿Cómo está nuestra fe? A veces somos como Pedro, ¿no? Venimos a la iglesia y todos estamos con Jesús, pero cuando el momento se calienta, o cuando se trata de caerle bien al grupo que no es cristiano, o al jefe, o al de negocio. Sí. No, a veces voy a la iglesia, de repente, ¿no? Pero Daniel en ese día dijo, no, yo voy a orar, como lo acostumbro a hacer siempre. Yo no voy a cambiar por una oposición o por alguien que me esté diciendo que no adore a mi Dios. Yo no voy a cambiar porque hay un edicto de un rey que me impida mi orar. Yo voy a hacerlo como lo hago siempre. Y dice que Daniel entró y que abrió como para que lo vean, ¿verdad? Porque cuando tiene uno una vida de oración, hay un hombre interior acá. ¿Usted se acuerda de Gedeón? Gedeón era un tipo que estaba escondido, guardando las cosas en medio de una bodega, y llegó el ángel y habló con Dios y le ministraron, y ahora se volvió valiente. Cuando hay una oración nos volvemos valientes, y la valentía no sale del carácter, de la fuerza de espíritu que tengamos. La valentía es producto de mi relación con Dios. Ahora nos enteramos de que están matando, de que están secuestrando, de que están robando y un poco de cosas. Aquella persona que no tenga relación con Dios dice, uy, ¿y ahora qué va a pasarme? ¿Y si me llaman? ¿Y si me buscan? Pero cuando hay relación con Dios, viene una valentía del cielo a tu hombre interior que dice, lo que decía el salmista, ¿no? Aunque ande en valle de sombra y de muerte, no temerá mi corazón. Aunque contra mí se levante guerra, yo estaré confiado. Oye, pero eso sale cuando hay fruto, cuando hay relación con Dios, cuando persistes en la oración. Era fácil para Daniel dejar de orar esos 30 días, no pasaba nada. Pero Daniel dijo, no, yo voy a persistir en la oración. A mí nadie me va a impedir orar. De hecho, yo voy a entrar y voy a orar y van a ver públicamente de que yo le adoro a mi Dios. Lo primero que podemos ver en ejemplos de la oración de Daniel es que la fe, como dijimos hace un momento, debe ser pública y no privada. Tu fe debe ser pública y no privada. No es que oramos aquí y afuera somos otros. Lo segundo que podemos ver en la oración de Daniel es que mi carácter es proporcional a mi vida de oración. Mi carácter es proporcional a mi vida de oración. Mientras yo tengo más intimidad con el amado, con Dios en mi oración, entonces mi carácter se forja a través
de los frutos del Espíritu o del dominio propio. ¿Sí? ¿Usted no le ha pasado de que cuando tenemos esa mayor intimidad con Dios, estamos más tranquilos? No andamos por ahí enojándonos por todo, o mintiendo, o andamos ahí todos de mal humor, con cara de limón. Pero cuando volvemos la oración un hábito, algo cambia en nuestro interior. Cuando volvemos de la oración un hábito, cuando persistimos en la oración, cuando perseveramos en la oración, mi carácter, ahora yo lo domino, ya Él no me domina a mí. Ya no soy ese hombre iracundo que vengo y que digo lo que se me venga y me llevo el que esté enfrente. Cuando tengo mi vida de oración, ahora yo domino el carácter. ¿Saben cómo se llama eso? Dominio propio. ¿Qué tal si lo practicamos de vez en cuando? No se trata de decir todo lo que se piensa, se trata de pensar todo lo que se dice. Pero eso lo manejas cuando, fruto de una vida de oración, se desarrolla en usted el dominio propio. Oiga, no va a llegar de gratis los frutos del Espíritu. Quisiera yo tener aquí una bolsita que diga aquí, bueno, ¿quién quiere amor? Tenga. ¿Quién quiere paciencia? Tenga. No, eso no va a llegar de gratis. Eso es fruto de una vida de oración. Y no es de orar un día, no es de orar 2 días, no, eso es una vida de oración. De que aunque no vea, yo persisto en la oración. Aunque me dicen que no lo haga, yo persisto en la oración. Daniel le dijeron, Señor, usted no puede orar a su Dios. Pero no había nada que le pueda impedir a Daniel su vida de oración. Esa vida de oración no tenía Daniel con un espíritu superior al resto. Esa vida de oración no tenía Daniel como una de las personas que administraba el reino. Era diferente por su vida de oración. Él persistía en su vida de oración. Tercer punto de ejemplos de la oración de Daniel, él no entró en pánico. La oración, amado, es un antídoto contra el pánico. El día que usted tenga temor, miedo de sus hijos, de la situación, de la finanza, que pruebe orando. Ore. Y si tiene miedo, Señor, tengo miedo, dame fuerza. Señor, me siento débil, dame fuerza. Lo que Dios quiere es una oración sincera, no una oración fingida. Una oración sincera cuando usted diga, me siento mal, Señor, me siento mal. Trate de entenderme bien lo que le quiero decir, no se me vaya por la tangente. Pero si por algún momento a usted le llega a sentirse atraído por una mujer que no es su esposa o por un hombre que no es su esposo, vaya a la oración y dígale, Señor, ayúdame, me pasa esto, no permitas que yo caiga, porque el que confiesa su pecado alcanza misericordia, pero el que lo tapa, el que lo cubre, el que piensa que no va a pasar nada. Amados, necesitamos tener una vida de oración sincera delante del Padre. Y si usted en algún momento ha cometido, pida perdón a Dios. Porque Él es fiel y justo para perdonarnos. Él no vino a condenarte, Él vino a juzgarte, Él no vino a señalarte con Él vino a restaurar tu vida. Él vino, dice la palabra del Señor, a que tengas vida y la tengas en abundancia. Pero por favor, mantengamos una vida de oración con el Padre sincera. En el libro de Lucas, capítulo 18, debemos descansar un poquito a Daniel. Y vámonos por favor al libro de Lucas. Aquí hay una parábola, una historia que ahora nos enseña Jesús acerca de la oración.
La parábola se llama El juez injusto. ¿Sí la ha escuchado? ¿Sí? Esa es una historia que Jesús nos cuenta de la importancia que es persistir en la oración. Persistir en la oración. Persistir en la oración. Ojo que no decimos la oración. Decimos persistir en la oración. Ojo que no decimos por ahí de vez, no, decimos persistir. O sea, mantenernos en la oración. Es importante entender que Jesús nos da una clave en el capítulo 18, versículo 1. Y dice, también les refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de orar siempre. ¿Y qué más? Y no desmayar. Ahí hay dos cosas. Ahí hay dos cosas. Jesús está diciendo aquí dos cosas muy importantes. Primero dice la necesidad de ¿qué? De orar siempre. De orar siempre, amados. Jesús está diciendo, no es que les recomiendo, no es que, bueno, sugerencias del día, no deje de orar. Jesús está diciendo, es necesario. O sea, es una necesidad, no es una opción. No es, bueno, si usted puede, si tiene tiempo. No, es una necesidad. Así como comer, así como tomar agua. Es una necesidad esto de orar. Y no solamente Jesús dice, bueno, necesitamos orar. Dice, orar siempre. Siempre. En la enfermedad, también en la salud. En la escasez, también en la abundancia. Necesitamos aprender que la oración es una necesidad. Y dice, orar siempre. Y después dice, y de no desmayar. Quiere decir Jesús que Él sabe que hay situaciones en nuestra vida que nos puede hacer desmayar en la oración. Hay situaciones en nuestra vida que nos puede hacer desmayar en la oración. ¿Cómo cuáles? Como cuando estamos orando por algo y no llega, ¿verdad? Estamos pidiendo una respuesta de Dios y no hay. Estamos pidiendo algo del Padre y como que no responde. O sabe que ahora ya como que ya no lo escucho, como que no lo siento, como que ya no lo... Vengo a la iglesia y no hay una respuesta, no me siento como antes. A lo mejor son las alabanzas, a lo mejor son los pastores, porque para sacar nuestra responsabilidad y señalar a otros, lo aprendimos de Adán, ¿verdad? Es bíblico echarle la culpa a otro. Ahí sí practicamos la Biblia. Pero cuando suceden esas cosas, Jesús dijo, ojo, necesitamos aprender que hay dos cosas de la oración, que hay que orar siempre y que no hay que desmayar en la oración. Si manejamos esos dos principios, entendemos el mensaje. Orar siempre y no desmayar a pesar de. No desmayar a pesar de que no vea. Pastor, llevo 10 años orando por mi hijo y mi hijo no cambia. Hermana, no dejes de orar. ¿Sabe lo que dice la palabra del Señor? Que a su tiempo cosecharás si no desmayas. Pastor, yo no veo que mi esposo cambie, yo no veo que mi situación cambie, yo no veo que mis hijos cambien. No dejemos de orar. Jesús dijo, no desmayes en la oración. Jesús sabía que iban a haber momentos difíciles, momentos en los cuales podíamos flaquear, momentos en los cuales no quisiéramos ni siquiera orar. Pero Jesús dijo, por favor, no desmayen. No desmayen. Entiendan que no hay que desmayar. Porque si tú desmayas en la oración, no vas a alcanzar lo prometido. Si tú desmayas en no seguir orando por tu hija, por tu hijo, bueno, ya ese muchacho no va a cambiar, yo ya me cansé de orar, ya no, me cansé.
Usted supiera, está peor que antes. Amado, si usted deja de orar por su hijo, ¿quién va a orar por su hijo? Ninguna oración que usted levante al Padre es en vano. Ninguna oración que usted levante a su Dios es en vano. Toda oración que usted levante al Padre, Dios la tiene, Dios la toma. Pero Él conoce los tiempos. Y a su tiempo cosecharás si no desmayas. A su tiempo verás el fruto de tu oración si no desmayas. A su tiempo verás todo lo que estás pidiendo en oración, porque la palabra del Señor dice que todo lo que pidamos a Dios en oración y creyendo, Él lo hará. Pero nosotros creemos que ese versículo es como el café instantáneo. Nosotros leemos ese versículo y es como ponerle 2 cucharadas de café instantáneo y ya está. En los tiempos de Dios, Él conoce los tiempos, conoce los lugares, y la oración que usted levanta hoy probablemente mañana dé fruto. Pero nunca deje de orar. No dejes de orar por tu matrimonio. No dejes de orar por tus finanzas. No dejes de orar por tu familia. No dejes de orar por los tuyos. Porque vas a ver un día cumplido lo que Dios te tiene en los cielos como respuesta de tu oración. Pero la Biblia dice que no dejemos de orar, que no desmayemos. Entonces Jesús enseñó eso. Orar siempre y no desmayar. Orar siempre y no desmayar. En el versículo 2, te voy a contar la historia que contó Jesús. No sé si me acompañan con el piano, que ya estamos terminando. Mira lo que dijo Jesús. Jesús diciendo, había en una ciudad un juez que ni temía a Dios ni respetaba a los hombres. ¿Cómo era el juez? Mira, dice que ni temía a Dios ni respetaba a los hombres. ¿Cómo era el hombre? Era tremendo, como los jueces de... Tres, había también en aquella ciudad una viuda, la cual venía a él diciendo, hazme justicia de mi adversario. Verso 4, y él no quiso por algún tiempo, pero después de esto dijo, dentro de sí, aunque ni temo a Dios, ni tengo respeto a hombre. Hay un ratito. ¿Cómo era el juez? ¿Cómo era el juez? Bueno, escuchen. Dice, ni temía a Dios, ni temía a los hombres. Era un tirano. La Biblia dice que era un juez injusto. Yo creo que la calificación injusto es bondadosa. Era un juez que hacía lo que quería. ¿Sí? Era un juez que no tenía respeto por Dios, no tenía respeto por los hombres, y la viuda tenía un problema. Ojo. La viuda sabía cómo era el juez. La viuda sabía que ese juez era un juez injusto. Jesús les dijo, voy a enseñarle cómo es esto de la oración. Y Jesús pone este ejemplo y dice que había un juez que era injusto y había una viuda que sabía cómo era el juez. Usted, con la característica que tiene ese juez, ¿usted va a donde ese juez? Yo no iría a perder mi tiempo. ¿Para qué yo voy a ir donde ese juez? Tremendo. Pero la viuda, como era persistente, Jesús nos quiere enseñar la persistencia de algo. Entonces la viuda dijo, yo voy a ir donde este juez. Pero yo no voy a ir solamente a decirle que tengo un problema. Ese juez me va a tener que ver en la mañana. Ese juez me va a tener que ver en la tarde. A ese juez yo no lo voy a dejar tranquilo. A ese juez me va a ver antes de dormir, me va a ver, y cuando abra los ojos también me va a ver. Ese juez yo no lo voy a dejar tranquilo hasta que él haga justicia en mi vida. A veces oramos porque tenemos problemas con los hijos un par de semanitas y ya. Uy, Señor, te los encargo a ti, yo ya no puedo. Ya no puedo con este matrimonio, te lo encargo a ti, yo ya. Está suelto esto, suelto. Está bien que descansemos en Dios.
y que le entreguemos nuestros hijos a Dios. Pero es tu responsabilidad orar por tus hijos. Es tu responsabilidad orar por tu esposo, por tu esposa, por tu matrimonio, por tus finanzas. Es tu responsabilidad. Pastor, ore por mí porque me siento mal. Es tu responsabilidad, amado. Es que no veo, es que no. Orar siempre y no desmayar. Esas dos características salgamos esta mañana. Orar siempre y no desmayar. Y si estamos cansados de orar por nuestra salud, por la finanza, Señor, ayúdame, Padre, no tengo fuerzas. Vamos, seamos sinceros en oración. No hagamos esas oraciones súper grandes, así, Señor, ayúdame que no tengo fuerzas ya. De hecho, el salmista en un momento que se sintió débil, se sintió agotado espiritualmente, dijo, uy, no quiero orar. Pero ¿sabe qué? Voy a decirle a mi alma que adore, dijo el salmista. Alma mía, alaba a Jehová. ¿Qué quiere decir eso? El salmista a lo mejor ese día no quería orar. No quería saber, tenía momentos difíciles como todo ser humano, pero alma mía, alaba a Jehová. Alma mía, alaba a Jehová. Alma mía, alaba a Jehová. Amados, por favor, no descansemos de la oración. No descansemos de la oración. La oración nos fortalece. La oración nos llena. La oración nos permite no contaminarnos con el mundo que estamos viviendo afuera. La oración nos hace tener un espíritu superior. La oración llena nuestro ser interior. Y Jesús nos enseñó y nos dijo la necesidad de orar en todo tiempo y de no desmayar. A pesar de que nos parezca injusto lo que está pasando. El juez era injusto. A pesar de que pienses que es injusto cómo te paga tu esposo o tu esposa por lo que tú haces, que tus hijos no valoren lo que tú haces, o a lo mejor las finanzas no están y algo mal salió en el trabajo, te despidieron por algo que hizo otra persona, aunque parezca injusto. La situación en la cual tú puedas estar viviendo, que no te parezca justo alguna discordia con tu esposa, con tu esposo, por algo que surgió y no te parece justo lo que pasó. Por favor, porque no te parece justo, vas a dejar de orar. Porque no te parece justo lo que pasó, vas a dejarte llevar y vas a permitir que otra vez el hombre carnal vuelva y nos alejemos de la oración, nos alejemos del Padre, no. Amada iglesia, la necesidad de orar siempre y de no desmayar. Al final, ese juez injusto, vean cómo termina, porque después usted se va a quedar con la idea de que Dios es un juez injusto. Verso 5. Sin embargo, porque esta viuda me es molesta, le haré justicia. No sea que viniendo de continuo me agote la paciencia. ¿Cómo era la viuda? Oh my God. No paraba, no paraba. Eso quiere decir que la viuda dijo, no, yo tengo un objetivo. Ese juez va a conocer que yo no me rindo fácilmente. ¿Cuántas veces nos hemos rendido de orar? Ya no quiero pelear por mi matrimonio. No quiero pelear ya las finanzas, mi salud, ya tengo una enfermedad, ya me rindo. ¿No? Amado, ¿por qué te vas a rendir? ¿Cuál es tu argumento que tienes para decirme esta mañana me rindo de no seguir orando por mi salud, por mis finanzas, por mi familia, por mis hijos? ¿Cuál es tu argumento? ¿Que estás cansado? ¿Que no ves algo del Padre que se cumpla? ¿Que crees que Dios no te escucha? ¿Ese es tu argumento? En realidad, ese es tu argumento que me presentas esta mañana y me dice, es que ya no siento a Dios. Es que estoy cansado. ¿Ese es tu argumento para no seguir orando por tus hijos?
Ese es tu argumento para no seguir orando por el matrimonio, por la finanza. Eso es tu argumento en verdad. Jesús dijo, necesitamos ser como esta mujer que no se rindió. Porque el panorama era de que era imposible que el juez le haga justicia, pero esa mujer no se rindió. Y mira, dice el verso 6, y dijo el Señor, oíd lo que dijo el juez injusto. Verso 7, ¿y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos, que claman a Él día y noche? Se tardará en responderle. Os digo que pronto les hará justicia. Pero mira lo que termina diciendo aquí Jesús. Pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? Mira cómo termina esta palabra. Y quiero terminar esta mañana. Pero mira cómo dice Jesús. Quiere decir que cuando nos parezca injusto y pensemos que se está demorando la respuesta, no vemos la respuesta. ¿Qué le va a pasar? Jesús dice, algo le va a pasar a tu fe. Tu fe se va a gastar. Cuando te dejes llevar por cuanto no ves respuesta a tus oraciones, tu fe se va a gastar. Pero dice Jesús que necesitamos ser como esta mujer, persistentes en nuestra oración, para que podamos ver la justicia que va a obrar Dios en medio nuestro, y así nuestra fe. Ojo, Jesús dijo, mira, Dios dice que Él va a buscar, hallará fe. Dios va a buscar hombres y mujeres que tengan fe. Dice la Biblia que Dios va a buscar hombres y mujeres que aún en medio de la prueba pudieron soportar, que aún en medio de la dificultad supieron perseverar hasta el final. Y esos hombres son los que va a traerles, la fe que hay en esos hombres es lo que va a traer la presencia de Dios para sus vidas, porque va a buscar hombres. Mira, tu fe es la que va a traer el olor de Dios. Amado, tu fe va a atraer. Así como cuando usted se pone un perfume, uy, qué rico que huele. Así la fe huele. La fe se huele. Cuando no tienes fe, cuando estás dudando, el enemigo huele, como los tiburones, como huele que tienes miedo. Como, no sé si usted en algún momento se ha percatado que va caminando y le dicen que si el perro huele que usted tiene miedo, lo muerde, lo ataca. Pero si usted ve que usted está, así es el enemigo, la fe que hay en ti se huele. Eso se percibe. En el mundo espiritual se percibe el hombre que tiene poca fe o que no tiene fe, pero también se percibe al hombre que tiene fe. Desarrollemos nuestra fe a través de la oración. Seamos sinceros con el Padre. Señor, ayúdame a tener fe. Inclusive, si no tiene fe, Señor, ayúdame a tener fe. Ayúdame a creer. Que salgamos de esta semana, practiquemos oraciones genuinas con Dios. Y seamos persistentes. Y no dejemos de orar. Volvamos a la carga en la oración.